democracia. Un momentito. Ay, madre mía. Ok. Al panel sobre democracia tenemos varios temas dentro del más general, discurso, elecciones, referéndums y medios de comunicación. Realmente estoy muy complacida de tener un panel tan interesante. Tenemos varios ponentes, 4 ponentes, entonces las normas para la presentación, para tratar de ahorrar bien el tiempo, van a ser 15 minutos cada uno de ustedes, puesto que son 5, somos 4 ponentes. En este momento creo que nos falta David, ¿sí? Somos 5 ponentes. Entonces son 15 minutos. Las preguntas, por favor, el público en general o los asistentes, diríjalas a la sesión de preguntas y respuestas. Serán leídas después, posteriormente. Vamos a tratar de circunscribirnos entonces al tiempo estipulado para poder tener una sesión interesante de discusión, que estoy segura sí va a ser. Y vamos a ir por el orden en que aparecen en el programa entonces. Primero está Sócrates Ramírez Briceño, que está en la Universidad Nacional de México en este momento. Te doy la palabra y te comienzo a contar el tiempo. Posiblemente 3 minutos antes te mande a través del chat, te avise, y si te pasa del tiempo haré algunas señas, ¿de acuerdo? Bueno, bienvenido Sócrates, puedes empezar con tu tema. Gracias. Muy buenos días, saludos a todos. Muchísimas gracias a LASA por la organización de este evento y a ustedes por estar en este panel. Mi trabajo está titulado Tensiones en torno a la elaboración política del pasado, el caso de Rómulo Betancourt, 1928-1936. Comienzo. El discurso de Rómulo Betancourt estuvo cargado de referencias y usos históricos desde sus orígenes. En esta exposición daré unas pinceladas sobre los lugares del pasado en sus palabras durante algunos segmentos del primer exilio, comprendido entre 1928 y 1936. La presentación hace parte de mi investigación doctoral en curso, donde estudio este problema en el más largo periodo que va de 1928 a 1948. Las fuentes básicas analizadas son sus artículos de prensa, discursos, correspondencia y los documentos políticos producidos en la época. Mi interés dialoga con trabajos que han examinado la manifestación del bolivarianismo en la historiografía, en los ámbitos socioculturales y en las prácticas políticas venezolanas. Considero que el papel del pasado en el discurso de la democracia y sus actores es un campo susceptible de mayor atención. Utilizo varios indicadores teórico-metodológicos para mis observaciones, los que apuntan al estudio de los lenguajes políticos y especialmente al habla política sobre historia, los asociados a la invención de tradiciones y comunidades políticas y muy específicamente al uso político de la memoria. Me centro en un canon particular de la memoria, aquella que actúa como un pasado presente en su acepción de experiencia transmitida y que es sometida a un proceso de selección y reinterpretación según las urgencias de unos actores y un contexto. Durante este exilio de casi 7 años ocurren muchas cosas en la vida política de Betancourt. Interactúa con los 2 sectores de emigrados políticos venezolanos ya establecidos, se pelea con ellos. Al menos durante el primer año se mueve entre Curazao, Santo Domingo y Barranquilla, y después se establece en Costa Rica. Cruza su conocida etapa garibaldina obstinado por participar en alguna invasión en marcha sobre Venezuela, y luego se empeña en promover la suya y la de su grupo. El fracaso lo lanza a una FEAD con el comunismo, con el que ya había tenido unos escarceos desde la primera hora, y llega a ser una figura relevante en el Partido Comunista Costarricense. Se instala en una posición de connivencia teórica con el marxismo, pero crítica ante las directrices de la Internacional Comunista. Al mismo tiempo, se ubica dentro del campo del antiimperialismo continental y de las luchas latinoamericanas por la colaboración regional y la soberanía. Este es también un tiempo de contactos y redes, lo que le permite relacionarse con venezolanos exiliados en otros países y con figuras y partidos de la izquierda continental como Víctor Raúl Aya de la Torre y el APRA peruano. El objetivo clave que mueve a Betancourt en estos años es el de hacerse de un espacio político para él y su grupo. Para ello se vale mucho de la escritura. Publica artículos en periódicos y revistas. Con repertorio americano, editada por Joaquín García Monge, teje un contacto especial.
El balance al final del exilio en 1936 es el de haber logrado una definición política. Se confiesa un hombre de izquierda moderada, solo distante de la izquierda radical en asuntos tácticos. A mí me importa comprender qué tipo de imágenes del pasado venezolano se manifiesta en el discurso producido por Bethancourt mientras todo lo anterior ocurría. Debido a la amplitud del periodo, me centraré en el análisis de 3 documentos nada extraños para la historiografía, en los que Bethancourt estuvo involucrado como autor o coautor. Ellos son, en Las huellas de la pezuña, publicados junto con Miguel Otero Silva en 1929, El plan de Barranquilla de 1931, y Con quién estamos y contra quién estamos, único de estos 3 que firmó solo y que fue editado en 1932. El universo de referencias memoriales de Bethancourt cuando aparece en la escena política venezolana, en 1928, estaba permeado por una tradición retórica asentada, es decir, un bolivarianismo romántico y militante, una visión idílica de la independencia como un feliz tiempo fundacional y una estimación del culto heroico como práctica que debía permanecer. Esto además se conjuga con un tipo de expresión ampulosa, cargada de un verbo donde se mezclan formas contextuales de machismo, sentido del humor, hastío generacional e impostura intelectual. En el breve discurso que pronunció en la Semana del Estudiante ya destaca la tesis de que Venezuela merecía un lugar en el continente cónsono con su pasado de gloria, en contrapartida al letargo y atraso que sentía impuestos por el gomecismo y víctima su generación. El pasado se cuela en algunos de sus escritos del primer destierro, sobre todo bajo la acepción testimonial, tratando de explicar a la opinión americana los últimos acontecimientos venezolanos. Un poco en contacto con esto elaboró algunos perfiles biográficos. Dedicó uno a Jovito Villalba y otro a Laureano Vallenilla Lanz. Sobre la visión histórica del sociólogo nada dice, más allá de inquirirlo desde un bolivarianismo ofendido por el uso del Libertador en sus tesis. Argumentos cortados por el positivismo oficial, que todavía Bethancourt no combatía en cuanto tal, aparecen aquí y allá en imágenes pesimistas de los venezolanos y racistas hacia andinos e indígenas. A mediados de 1929 publicó con Miguel Otero Silva en Las huellas de la pezuña, panfleto testimonial que sistematiza desde un lenguaje grandilocuente una crónica sobre los sucesos del año 28. Es también un intento elemental por definir qué era y quería ese grupo de estudiantes y por librarse del mote comunista. La rememoración de varios pasajes da cuenta de que aquel debut fue significado como una suerte de desagravio estudiantil a Bolívar. Incluso la boina azul, que ha preferido rescatarse como un ícono incorpóreo para una generación opuesta al personalismo, tuvo, entre otros estímulos, honrar el personalismo bolivariano en el recuerdo de sus orígenes vascos. La evocación de las sacudidas veintiocheras está cargada del sentimiento de predestinación de una generación dispuesta a un gran sacrificio para hacer historia. Uno que no se movía a través de la reflexión, sino de la acción y la voluntad. El culto a la voluntad se expresaba desde apelativos a la naturaleza, el cuerpo y la biología, y desde una ética donde la civilización, representada en la vanguardia estudiantil, se enfrentaba a la barbarie gomecista. En 1930, después del fracaso de 3 intentos de envergadura por derrocar a Gómez y de su abierta enemistad con caudillos y comunistas venezolanos emigrados, Bethancourt buscará los medios para organizar su propia expedición con su grupo a la cabeza. Este es, además, el año centenario de la muerte de Bolívar, y evidentemente no se perderá la oportunidad de enlazar memoria y nuevas tareas. El exilio supone para él una relación más estrecha con un bolivarianismo no venezolano, del que cierta izquierda continental ya echaba mano como símbolo de ejemplo y unidad contra el imperialismo. La primera agrupación política que Bethancourt se dedicó a formar fue la Alianza Unionista Gran Colombia, una especie de organización que, a la manera del APRA, relacionaba lo autóctono y lo internacional bajo el recuerdo legitimador de un fracaso irreprochable, la Colombia de Bolívar. En teoría, la alianza funcionaría como una red que vinculaba a sus miembros en ideales y problemas comunes, y donde el asunto venezolano sería uno entre muchos focos. Pero en verdad, se trataba de una fachada promocional para reunir los apoyos, fondos y armas que necesitaba la invasión y que sus organizadores deseaban ver consumada en diciembre como homenaje a la memoria del Libertador.
Hacia la segunda mitad del año, Betancur y Gonzalo Carnevali viajaron a Perú con grandes expectativas al respecto. Fracasaron. Pero en torno al pasado, otras cosas se agitan en el año 30. En la conferencia ofrecida por Betancur en un acto de la Alianza con motivo del aniversario de la independencia venezolana, mueve con una maestría que el tiempo perfeccionará varios hilos memoriales. Enlaza el propósito de armar una invasión con el pasado a través de una amigable petición a saldar deudas. Sostuvo que al comienzo de la independencia conmemorada era también un hito para la emancipación americana y que Venezuela había sacrificado para sí y para el continente a sus mejores patriotas de 1811, quedándose sin resistencias para el embate militarista posterior. Así, la dificultad criolla de imponer formas y gobiernos civiles no era sino consecuencia del sacrificio venezolano por sus hermanos, un sacrificio que ahora podían retribuir ayudándolos a derrocar a Gómez. El centenario de la muerte de Bolívar fue un reloj de arena para Betancur y los suyos, y su llegada supuso el impacto de un nuevo fracaso, pues los tomó sin organización, sin armas y sin dinero. Para entonces, ya había empezado a criticar las formas tradicionales del culto heroico, pero sin desprenderse de su influjo y sus ritos. Había mostrado una capacidad de instrumentalización episódica y procesal del pasado, atravesada por la percepción de sí mismo y los suyos como unos sujetos encargados de una misión histórica, completar lo que los libertadores no lograron. El Betancur que había partido del pomposo y bolivariano discurso patrio venezolano ya había puesto a prueba la historia como un recurso de representación y movilización. En marzo de 1931, Betancur escribió junto a otros 11 emigrados el Plan de Barranquilla, cuya autoría reconoció posteriormente en su correspondencia. El plan es un esfuerzo por clarificar la posición política y las aspiraciones de su grupo, no como consecuencia de una profunda reflexión, sino en el contexto del fracaso de sus objetivos en 1930. Como sabemos, está comprendido por dos secciones, una diagnóstica, que entraña a su vez la síntesis histórica de Venezuela, y otra dispositiva, que contempla 8 puntos de acción que el grupo desplegaría una vez tomado el poder. El Plan de Barranquilla se ha estudiado como el primer ensayo de historiografía marxista venezolana, pero antes de existir, varios componentes de su diagnóstico ya habían sido expuestos por otros en panfletos, artículos y discursos. Su novedad más bien consistió en articular un diagnóstico avanzado por los comunistas con un programa reformista alejado de los objetivos extremos de las otras dos oposiciones. El plan arguía que la pervivencia del régimen gomecista descansaba en la alianza entre las prácticas feudales venezolanas, formadas históricamente, y el imperialismo. Esa permanencia feudal significaba que los criollos habían ido a la revolución empujados por sus intereses de clase, que la independencia no había alterado la estructura socioeconómica colonial y que la república se había formado del engranaje entre propietarios y nueva casta militar, reproduciendo un sistema de propiedad y explotación llegado al presente y exacerbado por Gómez. Por supuesto, Bolívar quedaba fuera de esa visión crítica de la independencia. En 1932 publicó Con quién estamos y contra quién estamos. Este panfleto respondía a un viejo artículo publicado en Venezuela Futura, periódico de exiliados criollos editados en Nueva York, donde se defendía la tesis de que la debacle nacional era consecuencia de la dominación de los andinos sobre el resto del país. Betancur contrarió aquella premisa echando mano de unos criterios servidos al debate por los comunistas venezolanos años atrás, dividiendo las aguas entre una clase explotadora de origen nacional, con Gómez a la cabeza, y otro conjunto social explotado, sin hacer distinciones regionales, superando sus propios usos biologicistas y regionalistas de los escritos de 1928 y 1929. Este folleto reprodujo con más detalle el análisis histórico del Plan de Barranquilla, y desde su aparición hasta 1935, las referencias a una definición política recayeron sobre él y ya no sobre el plan. Ambos textos preceden los años de la militancia activa de Betancur en el Partido Comunista de Costa Rica y abren una etapa que en sentido memorial está asignada por dos características. Primero, la renegación del uso de la historia bajo los contornos patrioteros, sentimentales y dispersos de los primeros años. Y segundo, la postulación de un nuevo uso,
según el cual el conocimiento del pasado era la base para comprender la gestación de una realidad que debía ser alterada en el presente. En esta fase, la historia es concebida como un recurso para la transformación. Termino diciendo que con el recorrido presentado he intentado sustentar que, durante estos años, Betancourt se arma de una narrativa sobre el pasado que se mueve a la par de las peripecias políticas. En una primera fase, que va de 1928 a 1930, blande un discurso de confrontación con el gomecismo que se alimenta de un lenguaje institucionalizado, ahora empleado como fundamento de unos decires y prácticas políticas alternativas. En una segunda fase, comprendida entre 1931 y 1935, que coincide o es provocada por su militancia comunista, toda aquella referencia romántica es temporalmente congelada e incluso renegada en beneficio de un discurso que consideraba la historia un elemento para el análisis científico de la realidad con miras a transformarla. Betancourt asume la experiencia marxista como clausura de todo uso histórico basado en su pensamiento público anterior. Sin embargo, aunque en este ciclo ambas representaciones del pasado se configuran de manera contrapuesta, definen los dos enfoques elementales de Betancourt sobre la historia. El primero, como culto heroico dirigido a la emoción, y el segundo, como insumo para la transformación general y la construcción de nuevas experiencias. Separados primero, acaban mezclados a partir de 1936. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sócrates. Bueno, ahora vamos a pasar a Kion Massaro, pero antes de que empieces, Kion, yo quiero, a nombre del ASA, de la sección venezolana del ASA, darte unas efusivas felicitaciones porque Kion se ha hecho ganadora del premio al mejor artículo de la sección venezolana del ASA en Ciencias Sociales. Recientemente, creo que hace 2 días, fue que se conoció el resultado, por un excelente trabajo que me imagino es el que vas a presentar hoy y que presentaste, entiendo, en el LASA, en el último LASA, que se llama Elecciones y restricciones gubernamentales a la libertad de prensa en Venezuela, 2002-2015. Y el premio ha sido concedido realmente porque es un trabajo muy rico, según dijeron los jurados, pues teóricamente, y que hace numerosas contribuciones a los estudios venezolanos y a las ciencias sociales. Además, tiene una gran rigurosidad metodológica y empírica, incluye datos originales y creación de modelos. Muchísimas felicidades, Kio, y es realmente un placer que puedas presentarlo en esta sesión. Gracias, puedes empezar. Muchísimas gracias por las palabras tan generosas. Estoy súper emocionada de estar aquí, también porque tengo muchos años que no estoy en Venezuela, pero Venezuela ha inspirado toda mi agenda de investigación. También soy usevista, me hubiera encantado estar en persona por allá, pero bueno, súper agradecida de estar aquí y de presentar esta investigación a la audiencia, por lo que la escribí en primer lugar. Así que voy a compartir mis diapositivas rápidamente. Díganme si está funcionando. Perfecto, sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Este trabajo de investigación, he estado trabajando en él ya por unos 6 años. Esta investigación, este estudio en particular, es un componente de mi tesis de doctorado, que incluye también estudios similares para el caso brasilero y el caso mexicano. Pero para ver, vamos a comenzar por aquí. Digamos que el origen de esta investigación es básicamente, digamos que reflexionando un poco sobre desde la perspectiva de la ciencia política, el trabajo que se ha hecho sobre libertad de prensa, me he dado cuenta de que la mayor parte de las investigaciones se enfocan en el impacto de los medios de comunicación en patrones de competitividad político, votación, etcétera. Pero no se habla mucho del papel de la competitividad electoral
en la manera en que incentiviza o no a actores gubernamentales y no gubernamentales a restringir la libertad de prensa. Y eso en cierta forma crea una especie de paradoja, ¿no? Porque si en primer lugar podemos decir con certeza que la libertad de prensa y la competitividad electoral son elementos fundamentales de cualquier democracia, paradójicamente, en contextos en donde la libertad de prensa crea amenazas para la supervivencia de actores gubernamentales, la competitividad electoral en realidad crea incentivos para que actores gubernamentales restrinjan esa libertad de prensa. Entonces, en esta investigación yo me propongo realmente investigar esa pregunta fundamental, ¿no? ¿De qué formas la competitividad electoral determina patrones de restricciones gubernamentales a la libertad de prensa? ¿Y cuál es la lógica electoral de esas restricciones? Esta pregunta, por supuesto, no es nueva. Desde hace muchísimos años, organizaciones no gubernamentales y policymakers han señalado que los incentivos electorales están detrás de un creciente número de restricciones a la libertad de prensa por parte de gobiernos en diferentes países del mundo y que estas restricciones que están motivadas electoralmente constituyen una amenaza para la democracia. La cosa es que no hay realmente un consenso en la literatura del por qué la competitividad electoral conlleva restricciones a la libertad de prensa ni cómo. Algunos autores, por ejemplo, no han encontrado ninguna evidencia de una relación entre elecciones y ataques a periodistas. Otros señalan que la lógica electoral es diferente, señalan diferentes hipótesis. Por ejemplo, algunos autores señalan que los gobiernos restringen la libertad de prensa en contextos donde la oposición está altamente movilizada y que estas restricciones básicamente tienen la meta de desmovilizar actores de oposición antes de elecciones. Otros autores señalan que actores gubernamentales utilizan restricciones para alentar la participación y militancia de partidarios de gobierno, especialmente en contextos electorales en donde sistemas de partidos no están realmente muy fuertes y en donde gobiernos normalmente populistas no encuentran un partido de oposición muy fuerte y prefieren utilizar a los medios de comunicación como chivo expiatorio. Y otros autores señalan que los actores gubernamentales normalmente atacan a los medios de comunicación y periodistas en contextos en donde la competitividad electoral es muy grande y en donde restricciones a la libertad de prensa pueden básicamente inclinar la balanza electoral en favor del gobierno. Digamos que a pesar de que existe una gran variedad de hipótesis y de aportes teóricos, debido a la falta de datos desagregados, los estudios sistemáticos sobre el rol de la competitividad electoral en restricciones a la libertad de prensa son extremadamente limitados. Y esto es lo que se propone hacer este estudio. En este estudio me propongo examinar si las diferencias de lógicas electorales en las restricciones a la libertad de prensa explican dónde y cuándo los gobiernos limitan la diseminación de información. Mi argumento es que todas las lógicas de cierta medida son válidas, pero entran en juego dependiendo del contexto. Brevemente, el caso venezolano, como todos saben, en el contexto venezolano hay una larga historia de restricciones gubernamentales a la libertad de prensa, incluso antes de Chávez, pero durante la era de Chávez y Maduro, ha habido un incremento en el número y la intensidad de restricciones de libertad de prensa y actores gubernamentales han utilizado una gran variedad de tácticas, desde restricciones legales, ataques físicos, utilizando fuerzas del orden o incluso ataques por parte de partidarios del gobierno. Bueno, basada en esta literatura y en el caso venezolano en particular, en esta investigación yo propongo 3 hipótesis. La primera hipótesis es que durante campañas electorales locales, en donde los márgenes locales de competitividad electoral son realmente fundamentales e importantes, es más probable que el gobierno concentre restricciones en distritos o regiones que son altamente competitivos. Mi segunda hipótesis es que en contextos no electorales, o sea, entre campañas electorales, es más probable que el gobierno imponga restricciones en localidades en donde la oposición domina.
y en donde el gobierno, en vez de localidades en donde el gobierno no tiene contrincantes. Parte de esta hipótesis se basa en la noción de que durante campañas electorales hay realmente muchísima tensión internacional y en esos contextos el gobierno no podría fácilmente utilizar muchísimas restricciones a la libertad de prensa sin al mismo tiempo amenazar la legalidad de los resultados electorales. En ese sentido, les conviene muchísimo más atacar o restringir la libertad de prensa en localidades en donde la oposición es realmente fuerte, fuera de contextos electorales. Y mi tercera hipótesis es que es más probable que el gobierno imponga restricciones en localidades donde su partido domina durante campañas electorales que durante el resto del año. Básicamente esto está motivado que durante campañas electorales el gobierno realmente tiene algo que ganar en movilizar a sus partidarios de gobierno. En el corazón de esta investigación está básicamente la construcción de un conjunto de datos que reúne todas las instancias de restricciones a la libertad de prensa en Venezuela desde el 12 de abril de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2015, en donde básicamente utilicé narrativas de casos de restricciones a la libertad de prensa que fueron reunidas a través de alertas del Instituto Prensa y Sociedad y Espacio Público. Ambas organizaciones han estado monitoreando la libertad de prensa en Venezuela desde hace más de una década. Y realmente esas narrativas de las restricciones a la libertad de prensa en Venezuela son súper detalladas y me permitieron construir esta base de datos en donde por cada caso de restricción pude identificar la localidad en donde ocurrió, la fecha en donde ocurrió y también el tipo de restricción. Y al mismo tiempo recopilé una serie de datos sobre porcentajes de votos, calendarios electorales, niveles nacionales de identificación partidista y presencia de medios de comunicación a nivel municipal. Utilizando todos estos datos altamente desagregados, utilicé modelos de fragilidad semiparamétricos de Cox para eventos recurrentes. Básicamente, este modelo me permite utilizar datos sobre la localidad en donde ocurrieron las restricciones, así como el momento en donde ocurrieron y el tiempo que pasó entre entre cada una de las restricciones de la libertad de prensa. Quiero básicamente, rápidamente, hablarles un poquito sobre mi variable dependiente, que serían estos eventos de restricciones a la libertad de prensa, que como concepto son realmente muy amplios. En el contexto de esta investigación específica, incluí todos los casos en donde actores estatales o partidarios de gobierno utilizaron censura, la no renovación o la cancelación de licencias, amenazas verbales, penalidades legales o financieras o ataques físicos con la finalidad de impedir la diseminación de información a través de la prensa, radio o televisión. Una cosa importante para notar aquí es que una de las limitaciones de este estudio es que mi variable de restricciones no incluye restricciones a medios digitales, que es una cosa muy importante que es importante que tengamos en mente. Al final reuní unos 1.600 casos de restricciones, de los cuales alrededor del 60% involucraban al gobierno nacional. Menores porcentajes, gobiernos locales y partidarios de gobierno. Como pueden ver en el gráfico, durante el periodo de estudio hubo realmente muchísima variación en términos de la recurrencia y de la intensidad de estas restricciones. Y para mis variables independientes mi variable principal aquí son los patrones de competitividad electoral local, en donde básicamente utilicé los porcentajes de votos que ganó el gobierno versus oposición en la elección más inmediata. Y utilicé básicamente construir una variable de 5 niveles en donde clasifiqué cada municipio dependiendo si el gobierno había ganado con un amplio margen de 20 puntos o más, o la oposición también ganó con un amplio margen, así como distritos altamente competitivos en donde había 3 puntos o menos o márgenes moderados. También utilizando los calendarios electorales del CNE, creé una variable en donde tomaba en cuenta los días en donde había habido campañas electorales nacionales
las cuales incluían campañas presidenciales o referendos, o locales, que incluía elecciones parlamentarias y de alcaldes y de gobernadores. Asimismo, controlo por la presencia de medios de comunicación a nivel local, niveles nacionales de identificación partidista, el partido político de gobernadores en cada uno de los estados y población a nivel municipal. Bueno, vamos directamente a los datos, que veo que me quedan pocos minutos, así que a los resultados. Vamos directamente a los resultados. Digamos que para la hipótesis número 1, que tiene que ver con los distritos altamente competitivos, sí encontré que el riesgo de restricciones en distritos altamente competitivos es muchísimo mayor durante campañas locales que durante tiempos no electorales o campañas nacionales. También encuentro que en tiempos donde no hay elecciones, o sea, entre elecciones, el gobierno es 1.7 veces más, las restricciones gubernamentales son 1.7 veces mayores en territorios de oposición que en municipios en donde el gobierno domina. Respecto a mi hipótesis, mi tercera hipótesis, no encuentro realmente evidencia que el gobierno utilice más restricciones en localidades en donde partidos de gobierno están realmente muy movilizados durante elecciones. En conclusión, rápidamente, sí encuentro que la competitividad electoral es un factor determinante de patrones de restricciones gubernamentales a la libertad de prensa, y en el caso específico de Venezuela encuentro que el contexto electoral puede explicar dónde y cuándo el gobierno de Chávez y de Maduro ha buscado restringir la diseminación de información en Venezuela. Sin embargo, algunas limitaciones del estudio. Me pregunto, ¿será que el caso venezolano es único? ¿Podemos esperar resultados similares en otros contextos? ¿De qué formas? También existe la pregunta de qué formas otros actores subnacionales como alcaldes obstaculizan o facilitan la implementación de restricciones. Y finalmente está la pregunta de si realmente podemos utilizar datos como estos para hacer investigaciones de este tipo. Existe siempre el riesgo de sesgos por reportes selectivos. Pero bueno, aquí termino. Muchísimas gracias. Y bueno, espero la discusión. Gracias. Muchísimas gracias, Keon, por ese tan interesante presentación y ponencia. Por cierto, no dije que Keon es pertenece de City University of New York en este momento. Bueno, vamos a pasar entonces a Pablo Hernández Borges. Él viene del Texas Tech University y también de University of Houston. Y quería decir que Pablo había hecho como 2 o 3 propuestas de ponencias y finalmente se decidió por esta, que creo que viene también muy al punto después de la de Keon. Puedes empezar, Pablo. Buenos días, gracias a todos por asistir. Buenas tardes ya en Venezuela. Estoy tratando de poner... ¿Ahí lo ven? Sí, perfecto. Ok. Bueno, en esta investigación la hice como parte de una materia del semestre pasado, y quise investigar básicamente la participación femenina en un contexto de erosión democrática y autoritarismo competitivo. Vamos a ver un poco de historia de cómo ha sido la participación femenina en Latinoamérica y también en Venezuela en el contexto legislativo. Tengo un modelo que lo tomo a partir de resultados electorales y, bueno, un análisis y discusión de algunos hallazgos. El sesgo de género en América Latina. América Latina es una región importante en el país en este tema, una región en el mundo importante porque las cuotas de género han sido implementadas con distintos grados de cumplimiento, es decir, no todas las han implementado de igual forma y hay variación en los distintos países. Sin embargo, como dije al principio, Latinoamérica es importante porque es una región del mundo donde se han implementado más. Y además, no se han implementado solamente, sino que se han hecho una serie de arreglos institucionales para que puedan funcionar. Es decir, castigos a los partidos, multas en caso de que no cumplan, entre otras, ¿no? En Venezuela es un caso interesante en América Latina porque en 1998, recordemos que la Corte Suprema de Justicia dictaminó que estas cuotas eran inconstitucionales. Y en 2015, más recientemente, el porcentaje de mujeres en el Parlamento Nacional era de 14.37%, cuando la media regional, hablo de Latinoamérica, era del 25%.
Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta de investigación. ¿Por qué a pesar de la implementación de las cuotas de género en Venezuela para las elecciones legislativas, la representación de las mujeres no se incrementó como ocurrió en otros países latinoamericanos? En Latinoamérica las cuotas de género, como ya les dije antes, especialmente Francescet hace este énfasis, ha aumentado gracias a esto, porque en otras regiones del mundo, por ejemplo en Europa o principalmente en Europa, ha sido por la fortaleza de los partidos de izquierda o también por las teorías de modernización, es decir, la gente al tener educación y tener satisfechos sus necesidades, piensa piensa más en estos valores postmaterialistas y bueno, la igualdad de género es uno de ellos. En Latinoamérica, especialmente en México, Argentina, Uruguay y Bolivia, han sido exitosas. La mayoría de estos países tienen más de 40% de mujeres en sus parlamentos nacionales. Argentina también puso cuotas a sus parlamentos regionales, locales. Fue el pionero, de hecho. Argentina fue el primero que las implementó. Pero Latinoamérica es una región de contrastes. En Brasil, no tanto, debido a que los partidos aún tienen poder de control sobre la designación y la confección de las listas. Wiley es la que hace este caso usa Brasil como su caso de estudio y dice que es la falta de capacidad y voluntad. La capacidad es que los partidos simplemente no tienen una masa crítica que dentro de sus principales dirigentes, sus juntas directivas, que promuevan la participación femenina, y la voluntad va atada ahí, es decir, que prefieren gastar recursos en circuitos, en distritos competitivos, y bueno, para ello hay un sesgo de género en la asignación de recursos en favor de los hombres. Esto es en Brasil. Además que no hay el cumplimiento de las cuotas de género no es tan alto en Brasil porque no hay mecanismos para su aplicación, es decir, no hay multas o formas en que puedan ser castigados los partidos que no cumplen. También se ha visto en la literatura que las cuotas de género como un arreglo institucional disminuye el efecto que tienen los partidos de izquierda y las teorías de modernización en la representación femenina. Es decir, mientras en otras latitudes son los partidos o es el bienestar que alcanza la gente, en Latinoamérica es un arreglo institucional, es decir, nace desde una ley o desde la Constitución. En África es otro caso interesante porque las cuotas de género se han implementado como parte de los acuerdos de paz después de guerras civiles en África. Entonces el conflicto también representa una ventana de oportunidad para incrementar la participación femenina. En el caso de Venezuela, me propongo estudiar si la vulnerabilidad electoral en realidad influye en la representación femenina en el Parlamento. Es decir, si Venezuela es un país autoritario, bueno, el partido de gobierno va a preferir postular mujeres en donde la oposición tenga mayores posibilidades de victoria. Se parece un poco a la presentación anterior, pero aquí estoy viendo cómo estratégicamente las facciones eligen posicionar mujeres en las elecciones, y en este caso propongo que cumplen el rol de cordero de sacrificio, pues simplemente es para cumplir una cuota y no para incrementar efectivamente su representación. Mientras más bajo es el control del partido de gobierno sobre un distrito, es más probable que una mujer sea designada como candidata en ese distrito. Por el otro lado, la oposición también, de igual forma que el gobierno, va a tener un comportamiento estratégico, pero en este caso, como no está en el gobierno, la mujer cumple un rol de llevar adelante la campaña en distritos que sean difíciles llegar. Es decir, van a ser consideradas como luchadoras por la libertad, porque en estos distritos difíciles la campaña se necesita para poder tener votos para la lista de estadal. Entonces, estratégicamente la oposición, bajo un régimen autoritario, mientras más alto sea el control del partido de gobierno en un distrito, es más probable que la oposición postule una mujer como candidata. Y para probar otras hipótesis que han sido probadas en otros
contextos los voy a probar acá en Venezuela. Por ejemplo, si los partidos de izquierda postularán en promedio a mujeres a posiciones más altas en las listas que el resto de los partidos. O si en promedio los partidos de izquierda postularán a más mujeres como candidatas principales que el resto de los partidos. Es decir, estoy viendo tanto las listas estadales como las circunscripciones electorales uninominales y plurinominales. Este estudio representa una oportunidad única para estudiar el sesgo de género en un régimen autoritario, bueno, en un ambiente donde hay una erosión democrática. Como ustedes saben, son pocos los países considerados en Latinoamérica como autoritarismo. Venezuela es uno de ellos. Entonces, lo que me propongo en el estudio es ver los distritos uninominales y plurinominales, es decir, principales versus suplentes, que eso es una particularidad del sistema de Venezuela, muy pocos en el mundo lo tienen así. Y también las posiciones en la lista de representación proporcional, que como bien sabemos son muy pocas, van de 1 a 3. Es decir, el grado, la magnitud de las listas es muy pequeña. Y estos juegan con, la literatura dice que juegan en contra de la participación femenina. Para las primeras 3 hipótesis utilizo un modelo Probit, es decir, veo la posición de las mujeres en la lista, que va del 1 al 6, y para la hipótesis 4, un modelo de Logic, porque veo si es positivo, si es sustituto o no, suplente. Los datos los obtuve, bueno, los obtuve de la página web del CNE, tuve que, dicho coloquialmente, scrapearlos usando ArcBest. Esta base de datos incluye 5.367 candidatos en 24 estados, es decir, 23 estados y un distrito capital, y hay 83 partidos y coaliciones. Es decir, todas las 87 circunscripciones electorales también están incluidas en esta base de datos. Para los modelos Probit, la variable posición es un entero que va de 1 a 6 dependiendo del lugar en la lista estatal. Recordemos que del 1 al 3 son los principales y del 4 al 6 serían ya suplentes, en caso de que un partido logre tener todos los candidatos. Para los modelos Jolit, utilicé la variable sustituto, que toma el valor de 1 si un candidato es sustituto en una dupla postulada en un determinado distrito. Las variables independientes, género, es una variable binaria, que toma 1 si el candidato es mujer. El control del partido del gobierno, esto es un índice que creé para pedir la vulnerabilidad. Ahorita les voy a explicar un poco de qué va. Mide el control relativo que tiene el partido de gobierno en un estado o distrito. Y izquierda, una variable binaria que mide si el candidato de la coalición es el gobierno. Es de izquierda, perdón, el partido. Okay. El índice de control de partido de gobierno lo medí como si es un índice agregado, es decir, si el alcalde de un municipio es del gobierno, le sumo 1. Si el municipio es un municipio capital, le sumo 2. Y si el gobernador del estado es del gobierno, le sumo 3. Esto lo hago para cada una de las 87 circunscripciones, es decir, voy a tener un valor que va de 0 a 1, que representa el control relativo, siendo 0, o los lugares más oscuros en este mapa, los que son menos controlados por el gobierno, mientras que los que tienen 1 son los más controlados por el gobierno. Aquí pueden ver la variación a nivel estadal, no está dibujado a nivel de circunscripciones, las 87, pero también está calculado para ese nivel, porque las listas son a nivel estadal, mientras que los candidatos uninominales y plurinominales distritales son a nivel de circunscripción. Creo que tengo un problema con la... ¿Me siguen escuchando? Creo que tengo un problema Sí, sí, está bien, te estamos escuchando perfecto. Te estamos escuchando perfecto. ¿Aló? Te escuchamos perfecto, sí. No sé si me están escuchando. Creo que sí. Voy a seguir. Sí, sí. Como variables de control, tomé el índice de desarrollo humano a nivel subnacional. Incumbent, estoy viendo si el candidato busca la reelección, y las cuotas de género es una variable binaria que en realidad diferencia el año, entre 2010, donde no estaban implementadas las cuotas, y el 2015, donde se implementaron las cuotas. Y la población a nivel de estadal y distrital, que obtuve del CNE, que tiene esa información. Para el primer modelo de listas de representación proporcional, lo interesante acá es que no hay sesgo de género, o sea, al menos en este estudio no vi sesgo de género. Sin embargo, si la persona ya es un candidato, va a estar, en el caso de la oposición, de la MUD, va a estar más arriba en
en la lista, o sea, va a tener una mejor posición. De resto, no vi mayor diferencia entre el PSUV y la MUD a la hora de confeccionar las listas estadales. Lo interesante es en los distritos electorales. Hay un sesgo en contra de la mujer, es decir, todos los partidos, cuando se estudian los datos unidos, tienen mayor sesgo para colocar a las mujeres como suplentes. Sin embargo, cuando diferencio entre el PSUV y la MUD, obtengo que el PSUV tiene mayor sesgo para colocar mujeres, en cambio la MUD no. Algo interesante acá es que veo que hay menos probabilidad de que las mujeres sean puestas como suplentes después en el año 2015, es decir, después que se aplica las cuotas de género. Sin embargo, esto no ocasiona mayor diferencia, porque en la representación, es decir, son postuladas, pero no obtienen el cargo. Ya estoy casi cerrando. Algo interesante también que observé en este estudio es que los partidos minoritarios ponen menos mujeres en sus listas y es más probable que las pongan como sustituto, y esta diferencia es estadísticamente significativa. Es decir, ellos son partidos que tienen mayor sesgo de género en contra de la mujer cuando son minoritarios. Para concluir, los partidos en Venezuela no toman en cuenta su ideología al pie de la letra y tienen sesgo de género basado al momento de confeccionar la lista de candidatos para las elecciones legislativas. En Venezuela es particularmente interesante porque la mayoría de los partidos se denominan de izquierda, pero no es lo que estamos viendo en la práctica. Las cuotas de género tienen bajo nivel de mecanismo de aplicación o nulo, por lo que los partidos políticos retienen gran control en el proceso de postulación de candidatos. Sí, pasa algo similar a Brasil, y tanto en distritos como en listas la oposición no tiene sesgo de género. Esto se puede deber a que la oposición, la MUD en este caso, que es lo que estudié, es una coalición tan variada que las mujeres tienen una ventana de oportunidad para obtener mayores espacios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bernardo, por la interesante exposición. Quiero recordarle a todos los asistentes, panelistas, asistentes, que pueden ir poniendo sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas para que se vayan revisando. Bueno, a continuación, entonces, va a presentar Luis Ramiro, viene de la Universitat de Barcelona, y nos va a hablar sobre dónde comenzó la división, los efectos de la suspensión del referéndum revocatorio. Puedes empezar, Ramiro. Luis Ramiro. Vale, buenos días. Y bueno, antes que nada quiero felicitar los grandes aportes de los anteriores panelistas y sus muy interesantes trabajos y aportaciones a la ciencia política, ¿no? En esta oportunidad, básicamente me quiero enfocar bueno, básicamente desengranar un poco lo que ya parece ser un consenso, ¿no? Hay un consenso de que Venezuela actualmente ha dejado de ser una democracia, es un régimen autocrático, pero ¿en qué momento ocurrió esto, ¿no? ¿En qué momento Venezuela empezó a vivir este retroceso tan profundo que, a pesar de que puede ser autoexplicativo, pues quizás no lo sea tanto y se deba a algunas variables en específico, ¿no? Bueno, primero tenemos que empezar comentando que no solamente es un tema de Venezuela, toda Latinoamérica está viviendo, digamos, de alguna manera esta crisis de su democracia, del modelo democrático representativo. A partir de los 90, con la tercera ola de democratización, todos los países, a pesar de que dejaron de ser autocracias y empezaron a construir poco a poco sus modelos democráticos, pues mucho de este tipo de mecanismos fraudulentos o mecanismos utilizados para el gobierno para perpetuarse en el poder, de alguna manera permearon en la construcción de estos regímenes democráticos. Y esto lo vemos pues, de alguna manera en esta decepción que se ha sentido por parte del ciudadano hacia los partidos políticos y sus instituciones de representación. Pero, como comentaba, quizás esta decepción no es tan casualidad, ¿no? sino viene
provocada de alguna manera por parte del mantenimiento de este tipo de prácticas por parte de los gobiernos en Latinoamérica. Varios estudios como el de Carreras Eirepoglu y el de Pipa Norris han demostrado de que hay una relación bastante estrecha entre la integridad electoral, es decir, cómo percibimos de transparentes sean los procesos electorales en la confianza no solamente hacia las elecciones, sino también hacia los representantes electos. Este tipo de mecanismos que van no solamente desde conductas fraudulentas, como la corrupción, la compra de votos, la violencia política, sino mecanismos también difusos que se pueden, que vienen directo a cambios en las reglas del juego o en el propio sistema electoral. Obviamente esta desafección, esta pérdida de confianza, pues de alguna manera puede generar casos extremos como conflictos y protestas populares que en estos últimos años en Latinoamérica pues han crecido mucho más. Y más está que decir de que obviamente la propia legitimación del sistema democrático se pierde en ello y puede derivar obviamente en regímenes autocráticos. Entonces, ¿qué queremos ver en este trabajo? Este trabajo básicamente se ha enfocado en no variables ya antes vistas como la corrupción, como la compra de votos, sino justamente en estos mecanismos difusos, mecanismos fraudulentos que utilizan los gobiernos para mantenerse en el poder y que afectan la confianza de los electores y sobre todo cómo lo afectan. Para este trabajo parto de dos hipótesis. La primera es que de acuerdo a ciertas situaciones específicas, arreglos institucionales son introducidos por el gobernante de forma estratégica, justamente para moldear la confianza del elector, pero sin embargo no tendría mucho sentido, ¿no? O sea, de alguna manera incentivar la abstención o perjudicar la propia legitimación del régimen en toda la población. No tendría sentido de forma estratégica que los propios gobernantes atacaran por ejemplo, quienes se sienten identificados con el gobierno o con el partido de gobierno. Por lo tanto, creo, y esta es mi segunda hipótesis, que este efecto que tienen la ejecución de estos mecanismos en la confianza de los electores depende justamente de la autoidentificación partidista. Pero claro, ¿cómo separamos, ¿no? ¿Cómo separamos los que me interesa que crean en mí y que legitimen mi régimen a los que no? Parto de un modelo causal en el que también se fundamenta una parte de mi tesis doctoral, y es que de que el gobierno y sobre todo los regímenes autocráticos lanzan mensajes o exponen a la población a mensajes particulares en donde se traten de activar clivajes sociales y de alguna manera se intensifiquen o se fortalezcan las identidades intragrupales. ¿Qué hace esto? De que al fortalecimiento de esos propios grupos, pues la sociedad de alguna manera se divida en grupos en los que obviamente tienen más identidades y variables en común, ¿no? ¿Esto qué hace? Pues de alguna manera que se pierda la confianza entre los grupos sociales y también de alguna manera ve de alguna manera negativo cualquier posibilidad de cooperación con el grupo contrario. Esto lo explicaremos quizás un poco más adelante con algunos variables, algunos términos importantes para el trabajo. En este caso, para estudiar lo antes comentado, voy a tomar como caso de estudio la anulación del referéndum revocatorio del 2016. ¿Por qué? Porque, bueno, como comentaba, si bien Venezuela ha entrado en un retroceso democrático importante desde que entró el chavismo al gobierno, sin duda en el año 2016 marcó un antes y un después. Veníamos de la victoria de la oposición en diciembre del 2015 para ganar
la Asamblea Nacional, pero sin embargo esta victoria al final nunca fue reconocida por el gobierno, o reconocida pero nunca aplicada, o como se quiera ver, y la estrategia que de alguna manera adoptó la oposición en este caso fue la de perseguir el referéndum revocatorio, y apostó todas sus energías ahí para que el 21 de octubre del año 2016 finalmente, por una medida cautelar, fuera suspendido. Para estudiar el efecto de la anulación del referéndum revocatorio que voy a utilizar como variable independiente, he decidido utilizar el método de Unexpected Events. O sea, son eventos inesperados durante el diseño de las encuestas, que muchas veces quizás por muchos investigadores que ocurran este tipo de eventos puede de alguna manera perjudicar el estudio. En este caso, lo que se plantea es aprovechar este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente se plantea de que al ser la ocurrencia del evento un evento inesperado, pues permite separar de una manera casi aleatoria a los encuestados en un grupo de tratamiento y un grupo de control. En este caso, el grupo de control serían los encuestados antes de que ocurriera el evento, y el grupo de tratamiento sería aquellos que se ven afectados justamente a esta intervención, que son los entrevistados luego de que ocurriera el evento. Y bueno, basta con recalcar la importancia que tiene esto para determinar justamente y aislar el efecto de este evento en nuestra variable dependiente. Además de esto, me valgo también del Barómetro de las Américas por el proyecto de opinión pública en América Latina, de la POC, en donde su trabajo de campo justamente empezó el 3 de octubre del 2016, y el 21 de octubre es cuando ocurre el referéndum revocatorio. Un poco para sistematizar lo que he comentado antes, como variables dependientes me planteo estudiar la confianza en las elecciones y confianza en partidos políticos como instituciones de representación y de participación del electorado, y por último, estudiar un poco esta polarización entre grupos, ¿no? O la opinión general al contrario, con una pregunta que solamente está en ese año del 2016 en la encuesta, en donde diría usted que su opinión general de las personas que son de oposición o que son del chavismo es muy favorable, algo favorable, neutral, o muy desfavorable, ¿no? Como variables independientes, principal, voy a utilizar la anulación del referéndum revocatorio, que es una variable DOMI que asume 1 luego de haber ocurrido y 0 antes de haber ocurrido, el recuerdo del voto para identificar básicamente la posición partidista de cada encuestado, y variables socioeconómicas como edad, la renta familiar y el nivel educativo. Un último punto sobre el tema sobre la polarización afectiva, que es lo que es importante recordar y separar de otros conceptos. Mucho se ha hablado últimamente del tema de la polarización, ¿no? Pero cuando hablamos de polarización afectiva no estamos hablando de la polarización como tradicionalmente se entiende. Cuando hablamos de polarización, usualmente hablamos de la distancia que hay entre un partido, entre la identificación ideológica de un partido con la otra, pero en este caso la polarización afectiva se refiere a los sentimientos de negatividad que siente un grupo identificado con un partido hacia el otro grupo. Esta división y estos sentimientos en su manera más extrema se ha demostrado pues, que vicia la confianza política, incrementa el sesgo hacia la valoración de la gestión del gobierno y genera conductas discriminatorias hacia militantes fuera del propio grupo. Para calcular la polarización efectiva he introducido un índice propio en donde calculé la valoración media en esta escala de termómetro que antes comentaba de los partidarios de los dos partidos más votados sobre su propio partido y sobre el partido contrario. Básicamente este índice lo que representa es la suma total de la diferencia entre la simpatía por el propio partido y por el partido contrario. ¿Qué encontramos? Bueno, como podemos ver, está clara este sesgo
entre quienes se identifican, por ejemplo, en el cuadro de la izquierda, con el chavismo, la posición, su opinión muy favorable que tienen hacia ellos mismos, y un reprobado o una situación muy desfavorable hacia quienes son de la oposición, y de la misma manera ocurre con la oposición. Tienen una posición más o menos desfavorable a quienes son del chavismo y muy favorable a quienes son de la oposición. ¿Qué ocurrió a partir de la anulación del referéndum revocatorio? Justamente el punto de la izquierda, lo que vemos es esta media generada por el agrado entre ambos partidos previo a la anulación, y el punto de la derecha muestra la disminución de casi medio punto posterior a la anulación del referéndum revocatorio. En este caso, esta tabla, y que no los asuste un poco la cantidad de números que estamos viendo, yo me fijaría específicamente en los que tienen los asteriscos, porque son los efectos que tienen significatividad estadística, y básicamente podemos leer esta tabla diciendo, y ya acabo, por cada unidad que aumenta la variable independiente, es decir, estas variables que están aquí a la izquierda, la variable dependiente aumenta en el coeficiente que aparece aquí. Es decir, que por ejemplo, vemos que luego de la anulación del referéndum revocatorio, la confianza tanto en los partidos políticos como en las elecciones se redujo en 0.4, y lo más curioso e interesante es que, por ejemplo, a quienes se identifican con el chavismo, esta confianza cada vez luego de ocurrido el efecto, esta confianza aumentó tanto en las elecciones como en los propios partidos políticos, pero a quienes se identifican de la oposición, pues disminuyó. Lo mismo, y de manera más gráfica, podemos ver pues en esta reducción de confianza clara previo a la anulación y después de la anulación. Y bueno, y ya para ir cerrando, vemos un poco las consecuencias de lo que ha sido. Quizás esto ya es algunas aproximaciones a las que faltaría investigar y apoyar con evidencia empírica, pero vemos que la participación en Venezuela ha disminuido considerablemente a partir del 2016 y después de este fracaso. Y por último, confirmamos nuestras hipótesis de que sí que hubo un efecto negativo en la confianza en las elecciones en los partidos políticos luego de que se realizara esta anulación de esta forma, pero que este efecto no es homogéneo, sino por el contrario, pues es importante la identificación y el sesgo que tiene cada persona. Es necesario profundizar en el uso de estas estrategias por parte del gobierno, porque parece cumplir un patrón. Cada vez que van a haber elecciones en Venezuela, el gobierno utiliza algún tipo de medidas o arreglos institucionales para de alguna manera torpedear la confianza del electorado en las elecciones. Bueno. Y bueno, muchas gracias, Luis, por tu interesante exposición. Y vamos a nuestro último ponente, que es David Ruiz Chatén, de la Universidad Metropolitana, Venezuela. Va a presentar los orígenes del desarrollo, el desarrollo y el colapso de la democracia entre el 58 y el 68, en la obra de Carrera Damas y de Manuel Caballero. Bueno, David, tienes la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Yo hice como un resumen para ceñirme a mi tiempo. Mucho cariño para todos, buenas tardes, desde Caracas, Venezuela. Voy a hacer un resumen del planteamiento de Carrera y un resumen del planteamiento de Caballero. Son pues dos de los grandes intelectuales venezolanos del siglo XX, salidos pues de esa democracia y de esa universidad autónoma que hoy están sometidas pues a asedio. La lucha por la igualdad y la libertad se inicia en Venezuela durante el periodo colonial. Esto lo plantea Carrera Damas. Los blancos criollos clamaban por acceder a espacios reservados a los blancos peninsulares. Los pardos se querían igualar con los blancos criollos y los esclavos luchaban por su libertad. A partir de la independencia, se combate por construir un orden republicano. Se establece la igualdad jurídica
queda abolida la esclavitud en 1854 y hay una transición del régimen monárquico al republicano. Carrera habla de que tenemos 200 años en lucha por gobiernos de leyes republicanos y democráticos. La adopción del federalismo y el surgimiento de un liberalismo igualitario son también antecedentes de la lucha por la democracia. Este es el partido de Antonio Leocadio Guzmán, que es un partido liberal muy peculiar porque es estatista en economía y, bueno, y tiene esa inquietud por la igualdad que en Venezuela pues se suscitó desde la época colonial. Entre las condiciones para el surgimiento de la democracia está en la consolidación del proyecto nacional en el periodo 1870-1899. Se reunifica la clase dominante. Esa clase dominante que se había fragmentado hacia los años 40 vuelve a tener una sola visión del país durante el periodo 70-99. Igualmente es importante para el establecimiento de la democracia, digamos como condiciones previas, el fin de las guerras civiles y la creación de las primeras instituciones del Estado, ejército, hacienda pública, cancillería. Y esto aconteció durante la hegemonía andina. Con la explotación petrolera se inicia la apertura al capitalismo internacional. La democracia en Venezuela no nace por el petróleo, sino porque hay una profunda voluntad colectiva y una lucha contra una gran adversidad. Surgen nuevos grupos sociales y un proyecto democrático realizable formulado por Rómulo Betancourt y sus seguidores. A esto le da mucha importancia Germán Carrera Dama, ese proyecto realizable que formula Rómulo Betancourt. Las circunstancias internacionales se presentan durante la Segunda Guerra Mundial. Las democracias occidentales luchan contra las dictaduras militaristas y enarbolan la democracia y las libertades como bandera de lucha. El trienio Adeco es fundamental para el establecimiento de la democracia. Se establece el sufragio universal directo y secreto, se funda la democracia representativa y se pasa pues de un estado oligárquico a un estado democrático. A partir del 23 de enero de 1958 se muestran grandes realizaciones dentro de ese proceso de establecer la democracia. Desarrollo de las industrias básicas, reforma agraria, parque industrial avanzado, estabilización de la democracia, se derrota al castrocomunismo, se derrota al militarismo tradicional. A mediados de los 70 del siglo XX, la democracia comenzó a entrabarse, a encontrar dificultades. Dos puntos cito a Carrera Damas. Abro comillas, las demandas, las necesidades se colocaron por encima de la capacidad de respuesta del Estado a los requerimientos sociales. Carrera habla de que hay excesivo socialismo y estatismo. El agotamiento del rentismo petrolero coadyuvan a una crisis. Se crea la COPRE en diciembre de 1984 para hacer las reformas, para enfrentar los problemas. Se está planteado la democratización y la modernización de la sociedad y el Estado. Las fallas las aprovechan los enemigos de la democracia, militarismo tradicional y socialismo autocrático para destruir la democracia. Carrera Damas denuncia la progresiva demolición de la República a partir del acceso al poder de Hugo Rafael Chávez Frías. Considera Carrera que el retroceso totalitario será temporal y que construiremos un Estado y una sociedad democrática. Amén. Ojalá que así sea. Voy a resumir brevemente el planteamiento de Caballero. Caballero reivindica el estudio de lo contemporáneo y por eso estudia los orígenes, desarrollo y colapso de la democracia representativa. Caballero considera que la construcción de la democracia es uno de los grandes logros de los venezolanos en el siglo XX y no nos debemos dejar arrebatar ese logro. Por eso se dedicó a estudiar el tema. Caballero dice que la democracia es más que un conjunto de instituciones. La democracia es una voluntad social. Cuando los ciudadanos pierden el miedo y salen a la calle
y con la fuerza del número imponen cambios en el régimen político. Esto sucedió el 14 de febrero de 1936, que Caballero considera que es el nacimiento de la democracia. La fecha de nacimiento de la democracia venezolana es esa gran manifestación del 14 de febrero de 1936. La democracia, para funcionar, requiere de condiciones mínimas. Castro y Gómez acabaron con las guerras civiles y construyeron un aparato militar moderno con el que construyeron el orden público. Durante el gomecismo, con la construcción de carreteras, se avanzó en la integración física del país. El Estado es hechura del gomecismo. Los venezolanos somos hechuras del gomecismo. En Europa, la nación la construyó el Estado. En Venezuela y en buena parte de América Latina, el Estado construye la nación. Y el Estado entonces es poderoso. Esa es una de las dificultades de nuestra futura democracia. La poderosa es la institución del Estado y no la sociedad civil. La democracia completa la nación porque todos participamos en los asuntos públicos. Con la explotación petrolera, Venezuela sale del atraso y del estancamiento. Surgen nuevos grupos sociales, burguesía, proletariado, clase media. En este sentido coincide con el origen de las condiciones de la democracia en Venezuela, pues esos cambios estructurales que produce el petróleo. En eso coincide con Carrera Damas, Manuel Caballero. Él dice que hay un orden cronológico de la lucha por la democracia en Venezuela. Y este orden es el siguiente. La Semana del Estudiante de febrero del 28, que los muchachos inauguraron con la lucha pacífica, la lucha desarmada, la lucha urbana. Se inauguran entonces las luchas pacíficas de masas, las luchas urbanas. La segunda fecha es el 14 de febrero de 1936. Con una gran manifestación, el pueblo hizo retroceder al régimen político de López Contreras en sus aspectos más conservadores. La siguiente fecha del nacimiento de la democracia en Venezuela es el 18 de octubre de 1945, pues se establece a partir de ese proceso el sufragio universal, directo y secreto. Surge la democracia de masas y se deja atrás la democracia de élite. Se realiza una revolución burguesa. Ese es el proyecto que está en el Plan de Barranquilla y de Acción Democrática. Es la realización de una revolución burguesa. Nacionalizaciones, industrialización, etc. Ese proyecto democrático que comenzó en la calle el 14 de febrero de 1936 se completó jurídicamente con la Constitución de 1961. Él dice que la marcha del 14 de febrero de 1936 es como una constituyente en la calle. Y esa constituyente en la calle se completó con la Constitución de 1961, que sintetiza lo que es el proyecto democrático. La época de la dictadura militar demostró la vocación de la población por la democracia. La autocracia perejimenista es derrotada en dos procesos electorales, el 52 y el 57. En el 23 de enero del 58, el pueblo tomó los cuarteles con las manos desnudas para evitar un retroceso dictatorial. Esa es otra fecha importante del nacimiento de la democracia. Igualmente, el Pacto de Punto Fijo del 31 de octubre de 1958, otro momento esencial en la construcción de la democracia venezolana. Se plantean las principales fuerzas políticas, evitar el canibalismo político y luchar por la estabilización de la democracia y por la realización de grandes cambios estructurales. La democracia representativa, con sus logros y limitaciones, se fue deteriorando. La democracia es el régimen político más duradero que ha tenido Venezuela, 40 años. Ninguna dictadura ha durado 30 años en Venezuela, 40 años en Venezuela. Los últimos tiempos, la democracia avanzó hacia la descentralización como un elemento para luchar contra sus problemas. A partir del proceso democrático, el pueblo de Venezuela es más sano, más educado, civilizado, pacífico y democrático. Y venezolano. Somos más todas estas cosas. Esas son tesis un poco polémicas de Manuel Caballero,
en las formas en que él lo formó. Somos más sanos, más educados, más civilizados, pacíficos, democráticos y venezolanos. Al agotarse el modelo económico de sustitución de importaciones y el rentismo, volvió la pobreza. El 18 de febrero de 1983 quedó en evidencia la crisis económica. El 27 de febrero de 1989, con el Caracazo, quedó en evidencia la crisis social. Y con el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, se demostró la inestabilidad del sistema político. Independientemente de los logros o las fallas de la democracia, los soldados irrumpirían en la escena pública, pues es un voluntarismo militar. Denuncia al chavismo como un pretorianismo, como un personalismo y como un totalitarismo. Se intenta montar un Estado confesional, es decir, los ciudadanos tienen que tener la misma fe de los que dirigen el Estado. La ciudadanía tiene que vencer el miedo y exigir cambios políticos. Si nos atrapa el miedo, vence la dictadura. Estos son un poco pues las dos visiones de la democracia que tienen Germán Carrera Damas y Manuel Caballero. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un momentico. Muchas Cierro gracias. Muchas gracias, David, por tu exposición. Estamos a la orden. Realmente tenemos un conjunto de 5 exposiciones, todas bien interesantes, todas alrededor de la democracia, que es el vínculo que las une, tanto democracia en términos históricos como actuales. Y no voy a ir simplemente lo que voy a hacer para poder aprovechar el tiempo, ir a las preguntas que se le están haciendo para poder darles la palabra. Aquí, por favor, los que quieren hacer preguntas, pásenlas para el chat. En este momento tenemos un conjunto de preguntas. Aquí hay una para el profesor Sócrates Ramírez y para la profesora Massaro. Entonces, las voy a leer de manera de que después le doy la palabra a cada uno de ustedes, en términos de aprovechar el tiempo y puedan contestarlas. La primera pregunta dirigida al profesor Ramírez, dice, de José Fernández Show, dice: entiendo que la pregunta tal vez desborda el lapso de lo estudiado. Me gustaría conocer su opinión en torno a si esa forma de consideración de la historicidad para la formulación del proyecto político se mantiene en su partido Acción Democrática, o si se pudiese hablar de una ruptura en tal perspectiva. También José Fernández de Show hace una pregunta a Guión Massaro, que dice lo siguiente, para la profesora Massaro: tal vez no comprendí alguna parte de la exposición de la metodología. Si es así, me disculpas de antemano. Entendí que las unidades que se construyen son ataques, municipalidad, entre paréntesis, localidad. En ese sentido, ¿cómo fue el tratamiento a los ataques a medios de cobertura nacional? ¿Cabría plantearse algún tipo de ponderación entre los medios, ataques? Hasta el momento, como preguntas, estas son las 2 preguntas principales. Esperamos, pues, vamos a darle entonces la palabra. Vamos a darle la palabra a Kion y a Sócrates. Empezamos por Sócrates, seguimos con Kion y esperamos, pues, nuevas preguntas de todos ustedes. Sócrates. Vale, muchísimas gracias, profesora García Guadilla. Respecto a la pregunta del profesor Fernández Show, aunque sí trasciende el lapso temporal, escribía yo en el chat que era una conjetura que me había hecho, y de hecho orienta un poco algunos intereses de investigación posterior, ¿no? Yo no hablaría de que hay una ruptura frente a la forma anterior de acción democrática o sus conocidos ancestros en ver la historia o en percibir la historia, sino que hay una especie de reemplazo memorial, ¿no? A partir de los años, tengo la hipótesis, porque esto pues, no lo he estudiado, tengo la hipótesis de que desde finales de los años 50, cuando acaba la dictadura y empiezan los gobiernos democráticos,
aquella remisión a un pasado muy anterior es desplazada por la ética de acción democrática durante la dictadura de Pérez Jiménez. Y un poco el sentido de legitimación narrativa empieza a centrarse en esa experiencia y ya no tanto en una memoria construida sobre la base de recuerdos, como es el caso pasado. Y pienso que incluso ahora mismo, o sea, en estos años, me parece que está en curso otro proceso de desplazamiento memorial, ya no centrado en esa épica ADECA durante la dictadura militar, sino en la experiencia de los que son considerados como los tres gobiernos, sus tres primeros gobiernos luminosos, Betancur, Leoni y Carlos Andrés Pérez I, ¿no? Un poco en la necesidad de conjurar la sensación del desastre actual con una imagen de pasado idílico, ¿no? Y eso trasciende la propia experiencia de recordación de acción democrática y, digamos, se proyecta sobre el resto de los partidos de la oposición e incluso sobre un grueso importante de la población venezolana. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de darte la palabra, Kion, quiero también leer una pregunta que nos envía Francisco Visconti Osorio, que no sé si no la dirige directamente a nadie, pero quizás alguno de ustedes la puede retomar. Dice, siendo que la población legalmente facultada para votar en Venezuela está en el orden de los 21 millones de votantes, deberíamos hablar de polarización cuando entre los pro gobierno y los de la oposición nunca han llegado al 50% de la población facultada para votar. Bueno, eso lo puede recoger alguno de ustedes. Sí, te paso la palabra, Kion, para que respondas la pregunta que te hicieron. Muchas gracias. Una pregunta excelente que de hecho me hicieron los reviewers del artículo y me metieron en problemas. Pero sí, es una pregunta muy importante, pero la pregunta es, para retomar, ¿cómo se hace en los casos, como el profesor realmente Fernández Shaw notó, la unidad de análisis es el municipio, ¿no? Entonces, para cada municipio se cuenta el número de ataques. Pero ¿cómo se hace cuando el ataque o la restricción va dirigida a un medio de circulación nacional? ¿Lo haces el coding directamente en el municipio o cómo haces, no? Entonces, bueno, en ese caso hay dos estrategias que utilicé. Bueno, en el caso en que son ataques físicos o amenazas físicas que tienen lugar en un lugar en particular, la localización del evento es el lugar en donde ocurrió la amenaza física o la amenaza verbal. En casos en donde, por ejemplo, fue una restricción legal o en muchos casos en donde políticos amenazaron a un medio de comunicación por medios de comunicación o en ese sentido, hago el coding como si la restricción tuvo lugar en el lugar de la sede del medio de comunicación. Esto no es ideal. No es ideal porque puede traer problemas. Específicamente, uno de los principales problemas es que la mayoría de los medios de comunicación de circulación nacional están localizados en el área metropolitana. Entonces, en ese caso uno podría decir, bueno, puede ser que los resultados están siendo determinados por todo este montón de eventos que tuvieron lugar en la zona metropolitana. Entonces, para remediar eso, hice una serie de análisis para ver si los resultados eran robustos. Uno de ellos era eliminar la región capital. Eliminar la región capital y ver si los resultados eran sólidos. Otra manera en que traté de remediar esto fue también enfocarme solamente en un tipo de restricciones, qué sé yo, tipo de restricciones físicas, en donde están localizadas y los patrones se mantuvieron. Otro argumento que hice fue que a pesar de que en el caso de amenazas, por ejemplo, restricciones, me estoy extendiendo mucho, pero es que este es el tipo de temas que me apasionan mucho los detalles del coding y todo eso. Pero en general, la crítica que se hace es totalmente válida. Hice una apuesta metodológica. Traté de hacer pruebas para ver si los análisis eran robustos. Siguieron robustos. Digo que se pueden hacer las assumptions que se hicieron, pero igual es una crítica válida, entonces siento que sería interesante hacer otros análisis alternativos en donde, qué sé yo, se hace un coding diferente para ese tipo de eventos. Pero sí, muy buena la pregunta.
Eh, muchas gracias. Bueno, pueden seguir haciendo preguntas, tenemos aún el tiempo. Aquí hay otra pregunta que hace Rodolfo Becerra, la dirige a Luis Ramiro y dice, ¿las mayorías tienen más desconfianza por el sistema electoral en sí o por los partidos políticos? Luis. Bueno, primero muchas gracias por la pregunta, ¿no? No sé si en este caso la entiendo bien en el sentido de que, claro, al final lo que estoy mirando aquí, más allá es si hay un porcentaje mayor de personas que desconfían en los procesos electorales, es más bien al contrario, ¿no? Es como un evento en particular, de alguna manera, afectó la confianza del colectivo, digamos, en este caso la muestra, hacia los procesos electorales, ¿no? Esto sería interesante también mirarlo, pues quizás ver esta estimación, ¿no? Pero sí que podemos detectar fácilmente que la media en general tiene una alta desconfianza hacia los procesos electorales, no solo en Venezuela, sino en América Latina, ¿no? Tanto a los procesos electorales como a los partidos políticos también. Yo no sé si esto responde tu pregunta y aprovecho también pues para coger un poco aquella otra pregunta que hablaron sobre si podemos hablar de polarización cuando Sí, no hay, sí. sí, cuando no hay ese 50 y 50 que muchas veces se habla, pero claro, yo creo que partimos un poco de una noción casi que espacial, ¿no? Que hablamos de polarización, de división, como si habláramos de dos grupos iguales, digamos, de que claro, son 5 de este lado y 5 del otro, pero no. Al final lo que estamos hablando cuando hablamos de polarización es esa distancia justamente que hay entre grupos, ¿no? Entonces, independientemente si un grupo está conformado por 2 millones de personas y otro por 8 millones de personas, claro que podemos hablar de polarización porque justamente es esa distancia que los separa lo que hace que se incremente la polarización entre los dos grupos. Y en este caso, cuando hablamos de polarización efectiva, justamente estamos hablando no solamente de la distancia ideológica que puede haber, estamos hablando de esos sentimientos de enemistad que puede haber entre los dos grupos, como de alguna manera, pues, la posibilidad de algún espacio de cooperación entre personas de este grupo, hablamos de personas, pero en verdad estamos hablando de élites, digamos, puntos en común de acuerdos entre élites de un grupo y élites de otro, pues se hace casi que indeseable por estos sentimientos tan fuertes y tan lejanos que hay entre ambos grupos, ¿no? Y bueno, y también, no sé, asomo la posibilidad, yo no sé, profesora, si hay un tiempo pues para comentar Sí, los otros puede papers, ¿sí? hacerlo. Puede Bueno, hacerlo. aprovecho también si me extiendo. Primero, bueno, felicitar a todos los ponentes de nuevo por todos los papers y todos sus trabajos. Yo tengo un par de comentarios al trabajo de Kion y al trabajo de Pablo también, que me Eso es parecieron importante. Sí. extremadamente interesantes. Y bueno, esto más bien, bueno, con miras a nivel de construir, ¿no? Y si por si lo habías tomado en cuenta o no, el tema del papel de las agencias reguladoras en tu trabajo. Yo no sé si lo has tomado en cuenta y además particularmente en los casos que estás tomando, digamos, cómo justamente la falta de independencia de las agencias reguladoras de medios de comunicación. Estoy hablando de Conatel, estoy hablando de la Red Nacional de Comunicación, creo que en Brasil y en México, en verdad no tengo muy bien cuál es el nombre, pero cómo de alguna manera existen estas agencias independientes, pero a su vez, de alguna manera han sido utilizadas por el gobierno como mecanismos represivos hacia los medios de comunicación, ¿no? Entonces, yo no sé si eso quizás lo puedas tomar en cuenta y también tomar en cuenta el tipo de elecciones, ¿no? O sea, no sé si esto lo comentaste, pero ¿cuál es la diferencia, digamos, entre si hay más represiones a periodistas en elecciones a nivel municipal o a nivel regional que no elecciones a nivel presidencial, digamos, esta importancia que se le da? Eso y de nuevo felicitarte, Kion, porque me pareció un excelente trabajo. Y bueno, y por el tema
el trabajo de Pablo, bueno, de nuevo, súper interesante trabajo de perspectiva de género en Venezuela, sobre todo justamente lo que comentas a nivel, un caso de estudio en un régimen autocrático. Bueno, mirar un poco, ver, pero creo que sí que lo hiciste, pero por si acaso, por si lo tengas en cuenta, el tema del tamaño del distrito, ¿no? Porque justamente ver si estas actitudes machistas que existen, primero tenerlas bastante identificadas, porque quizás justamente independientemente de la ideología de cada que pueda tener cualquier grupo, pues las actitudes machistas son generales, digamos, es una actitud homogénea en la población y no independientemente te llames de izquierda o derecha. Eso por un lado. Y segundo, si estas actitudes se separan por la cercanía que pueda haber entre las personas y el candidato. Esto quiero decir de que si quizás el municipio es muy pequeño, la circunscripción es muy pequeña, que seas mujer, porque conoces a todo el mundo, ya no tiene tanta, o sea, no hay tanto rechazo, digamos, al hecho de que seas mujer, justamente por la cercanía que hay entre candidato y los ciudadanos. Y con esto acabo, y de nuevo felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, te voy a abrir. Yo también concuerdo, pues, en el tema este de los corderos o las corderas sacrificadas, que realmente va más allá de los aspectos ideológicos, incluso va más allá de la etapa actual. Yo creo que eso ha sido en el pasado, continúa siendo. Y creo que quizás un análisis sobre actitudinal también incorporándolo, donde puede reflejarse justamente las actitudes de machismo, ¿no? Sería bien interesante. Voy a ver, bueno, y con respecto también al tema que se planteaba de la polarización, quizás uno está más acostumbrado a interpretar la polarización como dos partes que son por lo menos semejantes en cuanto a la cantidad, como dos ejes equidistantes, ¿no? Por eso es que cuando hablamos cuando, me imagino, cuando la pregunta que planteaba, ¿qué pasa con el resto que no está en ninguno de los polos? Entonces se puede hablar de polarización en ese sentido. Y la otra temática con respecto a la polarización es, ¿de qué polarización hablamos? Porque la polarización no necesariamente es negativa. En algunos casos puede estimular la participación política, y que en muchos de los casos, incluso en el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Pero cuando la polarización es perniciosa, donde no hay el reconocimiento de la otra parte que participa políticamente, ahí es donde está el problema. Donde el otro es el enemigo, donde no se pueden llegar a consensos, donde realmente son antagónicos las formas de pensar, los valores, la ideología. Entonces yo creo que es muy importante la calificación de polarización, un tema en el que yo he venido trabajando desde hace muchísimos años, para poder plantearlo en el contexto político. ¿Cuándo es favorable, cuándo es desfavorable? ¿Qué tipo de polarización estamos hablando para poder interpretar muchas veces los datos, ¿no? Yo sigo abriéndolo a comentarios entre ustedes porque creo que eso es muy rico que lo hagamos, ¿no? Todavía tenemos, bueno, tenemos como unos 5 a 7 minutos. Así que si alguien quiere comentar o ampliar algunos de los comentarios que quedaron cortos para dar paso a los demás, por favor, ustedes digan. O si quieren, incluso hacer comentarios sobre los comentarios, ciertamente. Ok, Kion, tiene la palabra. Sí, nada más un comentario muy rápido para agradecerles a todos los comentarios, y también fascinante el trabajo que están haciendo todos. Siento que podríamos colaborar en muchas cosas. Ya veo así nuestra tendencia de hacer análisis subnacional, creo que nos podría llevar lejos. Así que nada más quería hacer ese breve comentario y bueno, quizás dejarle darle la oportunidad a otros para intervenir. ¿Alguien más quiere intervenir sobre justamente ese tema de la polarización que se ha planteado, el tema que se planteó del tema de género y demás? Sí, gracias por los comentarios. Bueno, Wiley midió las actitudes machistas por la voluntad, ¿no? Y ella lo operacionalizó
como la cantidad de mujeres que hay en la junta directiva de un partido político. Así lo hizo en Brasil. Y la capacidad es que tanto estos partidos designan recursos para las mujeres, porque eso se puede ver en Brasil. Ellos reportan cuánto dinero gastan los candidatos, entonces obviamente hay una diferencia. El problema de Venezuela, como siempre, son los datos. Fíjense que yo tuve que, dicho coloquialmente, scrapear la data del CNE utilizando R, porque en realidad, como ven mi fondo, yo soy ingeniero de computación de la Simón Bolívar, yo no soy politólogo y entonces tengo esa facilidad para poder obtener los datos, pero ahora que hay unos rectores institucionales espero conseguir mayores datos porque quiero comparar además el año 2020 cuando es más autoritario el gobierno, entonces tendría 3 elecciones y ver si lo que dice la literatura se cumple, que los autoritarismos buscan la participación femenina para legitimarse. Vamos a ver si eso es así. Yo hice un análisis rápido y encontré que de las 17 listas nacionales, solo 4 tienen sesgo a favor de la mujer en las listas nacionales de las elecciones del 2020. Y mientras que los otros tienen sesgo en contra de la mujer. El único que tiene sesgo neutro es el Partido Comunista de Venezuela porque confeccionó una lista cremallera, es decir, hombre, mujer, hombre, mujer. Y claro, lo hace porque está ahora fuera del PSUV. El PSUV ligeramente a favor de la mujer, pero eso es normal, eso era esperado. Sobre las actitudes machistas, sí, habría que hacer un estudio a otro nivel, a nivel individual. Tendría que ver, hay encuestas, pero son muy antiguas, ¿no? Del World Value Survey o Latinobarómetro, que hablan sobre esto, pero habría que ver cómo incorporarlo, porque este es un capítulo de los 3 de la tesis. El otro capítulo es sobre, yo le llamo la crisis de las asambleas infinitas, que es porque tuvimos 3 parlamentos nacionales al mismo tiempo en un año. Entonces hablo sobre eso, un poco sobre eso, ¿no? Los autoritarismos creando instituciones para controlar y cooptar. Y el otro capítulo habla rápidamente es sobre las influencias subnacionales e internacionales en la calidad democrática en Venezuela. Yo digo que, o sea, y hay alguien lo hizo en la American University, empezó ese estudio, y que la oposición gane espacios a nivel subnacional es importante para que Venezuela no haya avanzado tanto autocráticamente. De hecho, en su momento también Mario Vargas Llosa lo dijo, que la oposición democrática sirvió como de muro de contención, ¿no? Para las pretensiones totalitarias, autoritarias de Hugo Chávez en su momento. Vamos a ver qué pasa. Gracias. Bueno, vamos a darle 2 minutos, que está levantando la mano David, ¿cierto? ¿Quiere decir algo? ¿Yo? David, no quería decir nada. No, Bueno, no. entonces... Oyendo a los muchachos con sus enfoques politológicos. No, Felicitaciones a todos. Vi que tenía levantada la mano. Bueno, entonces ahora sí es el momento de cerrar, pero primero quiero agradecerles a todos ustedes realmente por esas interesantes presentaciones. Yo creo que muchas de ellas están en curso y realmente van a seguir arrojando resultados para presentar en futuros paneles bien interesantes. Recordarles que las jornadas siguen, que hay una cantidad de otros paneles con temas similares. En algunos casos, pues la agrupación, cuando se enviaron las ponencias individuales, respondió a alguna afinidad, no fue fácil, y realmente pueden beneficiarse todavía mañana y el día de hoy, pueden seguir en los paneles. Felicitar de nuevo a Kion, realmente estamos muy, muy contentos de tu premio. Y bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Bueno, cerramos entonces el panel a la hora. Y gracias por atenerse todos al tiempo, ¿eh? Chao. Y por supuesto quedó al público asistente también, que hay que agradecerle.